Hola a todos, somos un grupo de estudiantes y egresados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la ciudad de Bogotá, Colombia. Somos unos apasionados por las ciencias y las observaciones de la Tierra. Es por esto que en esta oportunidad para esta versión del Space Up Challenge los queremos retar a identificar riesgos y recalcularlos con las comunidades, específicamente los riesgos de movimientos en masa. Bien, pero ustedes se preguntarán este tema por qué es importante. Pues de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los deslizamientos o movimientos en masa están más extendidos que cualquier otro evento geológico y se pueden presentar en cualquier parte del mundo. Asimismo, datos suministrados por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, entre los años 1998 a 2017 se han registrado alrededor del mundo más de 4 millones de personas afectadas y más de 18.000 muertes por deslizamiento en masa. Estas comunidades tienen dos factores en común. El primero es que cuentan con la información, pero a escalas demasiado amplias. Y el segundo es que esta información se encuentra desactualizada. Debemos de tener en cuenta que si para calcular el riesgo por deslizamiento se tienen en cuenta variables como la geología, los suelos, la cobertura de la tierra, la geomorfología y la información climática, haciendo uso de las observaciones de la Tierra, las cuales nos proveen información a una escala global y en tiempo cercano al real, tenemos la oportunidad de primero mejorar la escala de esta información y segundo, sumando a esto técnicas de Machine Learning, podríamos llegar incluso a predecir los deslizamientos. Es por esto que con este reto los queremos invitar a trabajar en la identificación oportuna de necesidades para la gestión del riesgo local de movimientos en masa, para que cuenten con metodologías que permitan relacionar información de terceros para validar sus propuestas, para que además de eso incluyan componentes de innovación que permitan, como lo mencionaban, contar con mecanismos de Machine Learning o nueva metodología de análisis de datos para obtener nuevos resultados y que a través de todo este proceso además se contemple la mejor manera de adopción de estas propuestas por las comunidades para salvar sus vidas. Es por esto que para este reto les queremos dar las siguientes recomendaciones. Selecciona una comunidad o población que históricamente se haya visto afectada por deslizamientos de tierra. Posteriormente, consulte la información de las entidades locales, de las entidades nacionales, ya que ésta nos puede brindar una primera aproximación a las zonas expuestas para estas personas. Después, consulte las bases de datos abiertos, observaciones de la Tierra, imágenes satelitales y otro tipo de insumos que considere le puedan ayudar a realizar una mejor caracterización de las zonas de riesgo y de las zonas expuestas para estas poblaciones. Después, construya un algoritmo y mediante técnicas de Machine Learning, incluya variables que puedan detonar y que sean claves para que se produzcan los derrumbes. Esto, después de entrenar dicho modelo, le permitirá incluso llegar a predecir los deslizamientos. ¿Y quién mejor para contarnos cuáles son las zonas susceptibles a los desastres que las mismas comunidades que residen en estos lugares? Para esto se trabaja con la captura de datos, que lo podemos desarrollar con diferentes aplicativos o formularios en línea que permitan tener un registro georreferenciado del reporte que están haciendo estas personas. Con lo anterior, se puede alimentar el modelo y los algoritmos de Machine Learning, permitiendo ajustar constantemente los valores de susceptibilidad del sitio, adaptándose cada vez más a las dinámicas locales propias del lugar. Considerando lo anterior, se reconoce que este reto podría responder a lo expuesto en el marco de Sendai, con el cual se busca que los estados adopten medidas específicas en todos los sectores en diferentes escalas con respecto a la comprensión del riesgo de desastres, el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres y una mayor preparación para atención de desastres y procesos efectivos de reconstrucción. Por lo que a la luz de este marco, en este reto, los invitamos a pensar en un enfoque sistémico que de manera ágil permita articular actores en torno a datos para la toma de decisiones en la gestión de movimientos en masa.
Desde NASA, con el fin de crear capacidades para el empoderamiento de comunidades, se dispone de fuentes como Earth y el portal de mapas del grupo de desastres, los cuales podrían ser de utilidad en el proceso de ideación de su propuesta. No tengan miedo de proponer algo diferente, pues es desde estos nuevos enfoques que le damos paso a la construcción de comunidades más resilientes, gobiernos más efectivos y menores pérdidas humanas y ecológicas. Recuerda que es importante que tu prototipo sea replicable, con lo cual se pueda desarrollar en todo el mundo. También que sea escalable, es decir, que pueda mejorar su efectividad y precisión. Asimismo, es importante la usabilidad, porque debe permitir que sea operable por cualquier comunidad u organización de la región, y por su innovación, con lo cual puedan incluir durante el proceso novedades que mejoren cada vez más su prototipo. Gracias por aceptar el reto y usar las observaciones de la Tierra para salvar vidas juntos.